¿Qué tan rápido podía ser un automóvil americano en 1967? La respuesta probablemente sea mucho más impresionante de lo que imaginas, porque mientras Europa dominaba el mundo de los superdeportivos, Estados Unidos estaba viviendo la mayor guerra de potencia de toda su historia. El resultado fue una generación de automóviles capaz de humillar a muchos deportivos europeos en línea recta. Hoy descubriremos algunos de los muscle cars y deportivos más potentes, rápidos e intimidantes que jamás salieron de Detroit. 1967 Mercury Cougar GT. Cuando apareció en 1967, muchos pensaron que solo era una versión más elegante del Mustang. Pero estaban completamente equivocados, porque bajo aquella sofisticada carrocería se escondía un auténtico muscle car, uno capaz de sorprender incluso a rivales mucho más famosos. Desde el primer vistazo, el Cougar GTI transmitía algo diferente. El largo capó, la agresiva parrilla con faros ocultos, y las líneas elegantes de la carrocería le daban una presencia mucho más refinada que la mayoría de los deportivos americanos de la época. No era el más llamativo, pero sí uno de los más elegantes. Y precisamente ahí residía gran parte de su personalidad. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque la versión GT escondía bajo el capó un enorme V8 FE de 390 pulgadas cúbicas, capaz de producir alrededor de 320 caballos de fuerza, suficiente para acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 6 segundos. Además, podía superar los 210 km por hora, convirtiéndose en uno de los automóviles americanos más rápidos de su generación. Hoy los mejores Mercury Cougar GT 390 suelen superar fácilmente los $70,000, mientras que las unidades mejor conservadas continúan aumentando su valor entre los coleccionistas. Y más de 50 años después, sigue siendo uno de los muscle cars más rápidos, elegantes e infravalorados que América produjo durante 1967. 1967, Dodge Coronet RT. Si en 1967 querías demostrar quién era el más rápido en una recta, había un coche que siempre aparecía en la conversación: el Coronet, porque Dodge no diseñó este automóvil pensando en el lujo, ni siquiera en la elegancia. Lo diseñó para una única misión: dominar el asfalto. Y lo consiguió. A simple vista imponía respeto. La musculosa carrocería, la agresiva parrilla frontal y su postura baja dejaban claro que no era un sedán cualquiera. Era un auténtico muscle car. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque bajo el capó se encontraba el gigantesco V8 de 440 pulgadas cúbicas, conocido como Magnum, un motor de 7,2 litros capaz de producir alrededor de 375 caballos de fuerza, una cifra extraordinaria para 1967, y suficiente para acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 6 segundos. Además, podía superar los 225 km por hora. Convirtiéndose en uno de los automóviles americanos más rápidos que cualquiera podía comprar ese año. Bastaba con tocar el acelerador para sentir cómo el coche empujaba con una fuerza brutal desde bajas revoluciones. No necesitaba girar alto. Su potencia estaba disponible prácticamente en cualquier momento. Además, Dodge ofrecía diferentes configuraciones de transmisión y suspensión, permitiendo que muchos compradores prepararan el coche prácticamente desde el concesionario para competir los fines de semana. Esa filosofía ayudó a convertir al Coronet en uno de los grandes protagonistas de la guerra de potencia que vivía Detroit durante 1967. Actualmente, los mejores Dodge Coronet RT 440 suelen superar fácilmente los $90,000, mientras que los ejemplares más originales continúan aumentando su valor entre los coleccionistas. 1967 Buick GS400. Mientras la mayoría de las personas hablaba del Camaro, del GTO o del Mustang, Buick estaba construyendo uno de los muscle cars más rápidos y sorprendentes de 1967. Y quizá por eso el GS400 sigue siendo uno de los grandes olvidados de aquella época, porque tenía potencia de sobra para enfrentarse a casi cualquiera, y lo hacía con un nivel de refinamiento poco habitual entre los muscle cars. La larga carrocería, la imponente parrilla y las discretas insignias GS dejaban claro que este Buick escondía algo muy especial. No necesitaba enormes alerones, ni gráficos llamativos. Su aspecto era mucho más elegante.
pero bajo el capó era una auténtica bestia. Buick desarrolló un enorme V8 de 400 pulgadas cúbicas y 6,6 litros capaz de producir alrededor de 340 caballos de fuerza. Puede que sobre el papel pareciera menos potente que algunos de sus rivales, pero la realidad era muy distinta. La velocidad máxima superaba los 215 kilómetros por hora, cifras que lo colocaban entre los muscle cars más rápidos de América en 1967. Pero el GS tenía una ventaja que pocos competidores podían ofrecer. Era igual de cómodo para viajar cientos de kilómetros que para acelerar a fondo en una carretera abierta. El interior estaba mejor terminado que el de muchos de sus rivales. La suspensión era más refinada, y la conducción resultaba sorprendentemente suave cuando no se exigía toda la potencia del motor. Era el equilibrio perfecto entre un automóvil de lujo y un auténtico muscle car. Actualmente, los mejores Buick GS 400 suelen superar fácilmente los $80,000, mientras que las versiones más originales continúan aumentando su valor entre los coleccionistas. Y ahora quiero saber algo. De los coches que hemos visto hasta este momento, ¿con cuál te quedarías? ¿El elegante Mercury Cougar GT? ¿El brutal Dodge Coronet RT? ¿O este sorprendente Buick GS 400? Déjamelo en los comentarios. 1967 Chevrolet Camaro SS. Cuando Chevrolet presentó el Camaro en 1967, Ford ya llevaba años dominando el mercado con el Mustang. Pero Chevrolet tenía un plan muy diferente. No quería simplemente competir. Quería construir un coche capaz de vencer a cualquiera. Y la versión SS 396 era la prueba de ello. Desde el primer vistazo, el Camaro transmitía agresividad. El largo capó, la carrocería compacta y su postura musculosa dejaban claro que había nacido para ir rápido. Era más pequeño que muchos de sus rivales, pero eso solo lo hacía todavía más peligroso, porque escondía un auténtico monstruo bajo el capó. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque la versión más potente montaba el legendario V8 Big Block, de 396 pulgadas cúbicas y 6,5 litros, un motor capaz de desarrollar hasta 375 caballos de fuerza. Una cifra espectacular para 1967. Gracias a esa potencia, el Camaro SS 396 podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,5 segundos y superar los 225 km por hora, convirtiéndose en uno de los automóviles americanos más rápidos de todo aquel año. Era rápido al acelerar, rápido en las curvas y tremendamente divertido de conducir. No tardó en convertirse en uno de los grandes protagonistas de las calles y de las pistas de aceleración americanas. Actualmente, los mejores Chevrolet Camaro SS 396 suelen superar fácilmente los $100,000, mientras que las versiones más raras alcanzan cifras considerablemente mayores entre coleccionistas. 1967 Plymouth GTX. Si hubo un automóvil que hizo temblar a toda la industria americana en 1967, fue este. Porque cuando alguien veía el emblema Hemi en un Plymouth, sabía perfectamente que estaba frente a uno de los coches más rápidos que el dinero podía comprar. Y eso no era una exageración. Desde el primer vistazo, el GTX imponía respeto. La carrocería musculosa, la elegante parrilla y las discretas insignias ocultaban el verdadero protagonista del coche. Un motor que se convertiría en una auténtica leyenda. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente impresionante, porque bajo el capó encontramos el famoso V8 426 Hemi de 7 litros. Oficialmente desarrollaba 425 caballos de fuerza, pero muchos especialistas coinciden en que la cifra real era bastante superior. De hecho, Chrysler solía declarar menos potencia de la que realmente entregaban sus motores. Gracias a semejante mecánica, el GTX podía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 5 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 235 km por hora. Cifras extraordinarias para un automóvil de producción en 1967 y suficientes para convertirlo en uno de los muscle cars más rápidos de toda la década. Actualmente, los mejores Plymouth GTAus 426 Hemi suelen superar fácilmente los $180,000, mientras que los ejemplares más raros alcanzan cifras muy superiores en las grandes subastas. Y más de medio siglo después,
Sigue siendo uno de los automóviles americanos más rápidos, temidos y legendarios que salieron de Detroit durante 1967. 1967, Pontiac GTO Ram Air. Si existe un automóvil que merece ser llamado el padre de los muscle cars, ese es el GTO. Pero en 1967, Pontiac decidió hacerlo todavía más rápido. Y así nació una de las versiones más impresionantes de toda su historia, el Ram Air. Desde el primer vistazo, transmitía exactamente lo que prometía: potencia, agresividad y una confianza absoluta. La carrocería musculosa, el largo capó y las discretas tomas de aire dejaban claro que este no era un GT o cualquiera. Era la evolución de un auténtico icono. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque el sistema Ram Air no era solo una estrategia de marketing. Su misión era alimentar el motor con aire más frío y denso, mejorando el rendimiento cuando el coche era llevado al límite. Y combinado con el legendario V8 de 400 pulgadas cúbicas y 6,6 litros, el resultado era espectacular. Oficialmente desarrollaba 360 caballos de fuerza, pero como ocurría con muchos muscle cars de la época, la potencia real probablemente era bastante mayor. Gracias a ello, el GTO Ram Air podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima superior a los 225 km por hora, convirtiéndose en uno de los automóviles americanos más rápidos de 1967. Actualmente, los mejores Pontiac GTO Ram Air suelen superar fácilmente los $150,000, mientras que las versiones más exclusivas alcanzan cifras todavía mayores entre coleccionistas. Y ahora quiero saber algo. De todos los coches que hemos visto hasta este momento, ¿cuál crees que ganaría una carrera de aceleración? ¿El Plymouth GTX 426 Hemi? ¿El Camaro SS 396? ¿El Dodge Coronet R/T 440? ¿O este legendario Pontiac GTO Ram Air? Déjamelo en los comentarios. 1967 Shelby GT 500. En 1967 había muchos muscle cars rápidos, pero muy pocos imponían tanto respeto como un Shelby. Porque cuando Carroll Shelby ponía su nombre en un automóvil, todos sabían que sería algo especial. Y el GT500 fue la máxima prueba de ello. Desde el primer vistazo dejaba claro que no era un Mustang cualquiera. El enorme capó, las tomas de aire, los faros auxiliares y las franjas características le daban una presencia mucho más agresiva que la del modelo convencional. Parecía un coche preparado para competir. Y en cierto modo, lo estaba. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Porque bajo el capó se encontraba el gigantesco V8428 Police Interceptor de 7 litros. Oficialmente desarrollaba 355 caballos de fuerza. Gracias a esa mecánica, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en alrededor de 6 segundos y superar los 225 km por hora, cifras que lo colocaban entre los automóviles americanos más rápidos de 1967. Pero el GT500 no destacaba únicamente por su potencia. También ofrecía un comportamiento mucho más refinado que muchos de sus rivales. La suspensión había sido revisada por Shelby. La dirección transmitía mayor precisión. Y el coche inspiraba mucha más confianza cuando la velocidad aumentaba. Era un auténtico gran turismo americano, capaz de recorrer largas distancias con comodidad, y al mismo tiempo, plantar cara a los muscle cars más potentes del momento. Quizá por eso el GT500 terminó convirtiéndose en uno de los Shelby más deseados de todos los tiempos. Actualmente, los mejores Shelby GT500 de 1967 suelen superar fácilmente los $250,000, mientras que los ejemplares más exclusivos alcanzan cifras muy superiores en las grandes subastas. 1967 Dodge Dart GTS. A simple vista parecía un coupé compacto más. Y precisamente ahí estaba el problema para cualquiera que decidiera desafiarlo, porque muy pocos imaginaban lo que escondía bajo el capó, y cuando lo descubrían, ya era demasiado tarde. El Dart fue uno de los mayores sleepers de la era de los muscle cars, un automóvil que combinaba una carrocería relativamente pequeña con un motor gigantesco, una receta tan simple como aterradora. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque Dodge decidió instalar en el Dart
un enorme V8 de 6,3 litros capaz de producir alrededor de 300 caballos de fuerza. Sobre el papel, la cifra parecía inferior a la de algunos rivales. Pero la realidad era muy diferente. Gracias a su menor peso, el Dart GTS ofrecía una relación peso-potencia extraordinaria. El resultado era un coche capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 6 segundos y superar los 210 km por hora, convirtiéndose en uno de los automóviles americanos más rápidos y sorprendentes de 1967. Además, demostraba que no hacía falta un coche enorme para competir contra los grandes nombres de Detroit. Bastaba con tener el motor adecuado. Actualmente, los mejores Dodge Dart GTS 383 suelen superar fácilmente los $90,000, mientras que las unidades mejor conservadas continúan aumentando su valor entre los coleccionistas. 1967, Chevrolet Corvette L88. Si hubo un automóvil capaz de demostrar hasta dónde podía llegar la ingeniería americana en 1967, fue este. Porque el Corvette no fue construido para recorrer tranquilamente las calles. Fue construido para ganar carreras. Y, por casualidad, también podía circular legalmente por carretera. Desde el primer vistazo ya imponía respeto. La carrocería de fibra de vidrio y su postura baja y agresiva dejaban claro que este no era un Corvette cualquiera. Era la versión más extrema jamás creada hasta ese momento. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente impresionante, porque bajo el capó se escondía el legendario V8 Big Block, de 427 pulgadas cúbicas y 7 litros. Chevrolet declaró oficialmente una potencia de 430 caballos de fuerza, pero esa cifra era, sencillamente, una estrategia. La mayoría de especialistas coincide en que el L88 desarrollaba en realidad más de 550 caballos de fuerza preparado para competición. Una auténtica barbaridad para 1967. Gracias a semejante motor, el Corvette L88 podía acelerar de 0 a 100 km por hora en alrededor de 4,8 segundos y superar los 275 km por hora. Una velocidad que lo convertía no solo en el automóvil americano más rápido de 1967, también en uno de los coches de producción más rápidos del planeta. Pero lo más increíble es que Chevrolet nunca pretendió vender miles de unidades. Todo lo contrario. El L88 era tan radical que la propia marca desaconsejaba comprarlo para uso diario. Su elevada compresión exigía gasolina de competición. El ralentí era áspero, la conducción resultaba exigente, y prácticamente todo en él estaba pensado para el circuito. Por eso solo se fabricaron 20 unidades durante 1967. Una cifra que explica perfectamente por qué hoy es uno de los Corvette más exclusivos y valiosos jamás construidos. Actualmente, los mejores Corvette L88-427 superan fácilmente los $4 millones en las grandes subastas internacionales. Y después de ver todos estos monstruos, queda claro que 1967 fue uno de los años más increíbles en la historia de los muscle cars americanos, porque los fabricantes ya no competían únicamente por construir coches más grandes, competían por construir el más rápido. Pero ahora quiero conocer tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál crees que fue el automóvil americano más rápido de 1967? ¿El Corvette L88? ¿El Shelby GT500? ¿El Plymouth GTX 426 Hemi? ¿O elegirías otro? Déjamelo en los comentarios. Y si disfrutaste este recorrido por los automóviles americanos más rápidos de 1967, no te pierdas el vídeo que aparece ahora en pantalla, porque allí descubriremos los automóviles americanos más rápidos de 1966. Y créeme, más de una de aquellas bestias fue la responsable de preparar el camino para las leyendas que acabamos de ver hoy.